No hay nada como perder al amor de tu vida para aprender lo vacía que puede sentirse una casa. Durante 12 largos inviernos, Jedediah Rowe cargó con el peso de la ausencia de su esposa, Annie, como una piedra en el pecho. Los habitantes del pueblo decían que el rancho de su familia estaba maldito. Susurraban sobre una disputa de sangre y le advirtieron que se mantuviera alejado. Pero la pena tiene su propio atractivo. Y una noche, Jed se encontró de vuelta en el lugar que había jurado no volver a pisar. El rancho Windvine parecía muerto. Las malas hierbas ahogaban los postes de la cerca. La casa se hundía bajo el peso de años de abandono. Pero cuando Jed atravesó el portón y su vieja mecedora se movía en el porche, no soplaba el viento. Un costurero estaba abierto a su lado. Dentro de la casa, el hogar aún estaba caliente. ¿Qué le esperaba en ese rancho abandonado? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. Jedediah Rowe siempre había sido un hombre de placeres sencillos y trabajo honesto. A los 67 años, sus manos llevaban las callosidades de 4 décadas trabajando la madera en la naturaleza de Montana, y su rostro curtido contaba historias de temporadas vividas al límite. Las líneas alrededor de sus ojos se profundizaban cuando sonreía, algo que sucedía con menos frecuencia desde la muerte de Annie. Pero cuando lo hacía, llevaba la calidez de un hombre que había conocido la genuina satisfacción. Su cabaña estaba anidada en una arboleda de imponentes pinos a 15 millas del vecino más cercano. Era el tipo de lugar donde un hombre podía escuchar sus propios pensamientos sin la interferencia del mundo. A Annie también le había encantado, especialmente por las mañanas, cuando la niebla se elevaba del arroyo Clearwater y pintaba todo con una luz plateada. Se sentaba en su porche con su café, tarareando viejos himnos mientras veía a los ciervos bajar a beber. Esas mañanas parecían ahora una vida entera atrás. La gente del pueblo de Cedar Falls conocía a Jed como un hombre tranquilo que se mantenía a sí mismo, pagaba sus cuentas a tiempo y nunca causaba problemas. Venía a la tienda general de Henley una vez al mes por provisiones, intercambiaba trivialidades sobre el clima o la pesca y desaparecía de vuelta en las montañas. La señora Henley, que había conocido a cada alma en Cedar Falls durante 40 años, a menudo comentaba que Jed llevaba su pena como un caballero, con dignidad y sin quejarse. Pero la pena, como Jed había aprendido, era una compañera paciente. No se enfurecía ni exigía atención. En cambio, se asentaba en los espacios tranquilos de la vida de un hombre, llenando el silencio donde solía vivir la risa. Susurraba por las mañanas cuando preparaba café para uno en lugar de dos, y resonaba por las noches cuando no había nadie con quien compartir las pequeñas victorias o decepciones del día. Annie Weatherby era la hija de la familia de ganaderos más poderosa del valle cuando Jed la vio por primera vez. Tenía 19 años, con un cabello auburn que atrapaba la luz del sol como cobre hilado y ojos del color del trébol de primavera. Él tenía 25, trabajaba en empleos de tala de temporada y ahorraba cada centavo para comprar su propio pedazo de tierra. Los Weatherby poseían 30,000 acres de tierra de pasto de primera, miles de cabezas de ganado, y una reputación que se extendía hasta la capital del estado. Jed no tenía ningún motivo para cortejar a una chica Weatherby, y todos lo sabían. La primera vez que la vio fue en el festival anual de la cosecha de Cedar Falls. Ella servía sidra de manzana en el puesto de la iglesia, riendo por algo que el viejo pastor Mackenzie había dicho cuando sus ojos se encontraron en ese abarrotado recinto ferial. Jed sintió que algo se movía dentro de su pecho, un reconocimiento que iba más allá de la razón. Ella le sonrió, no la sonrisa educada que le daba a todos los demás, sino algo más cálido, más curioso. «Tú eres el leñador que trabaja en Granite Ridge», dijo ella cuando él finalmente se armó de valor para acercarse a su puesto. «Sí, señora. Jedediah Rowe». Él se quitó el sombrero, de repente consciente de su ropa de trabajo y sus manos callosas. «Annie Weatherby». Ella le sirvió una taza de sidra, sus dedos rozándose mientras él la tomaba. «Te he visto en la iglesia, pero siempre te sientas atrás y te vas antes de que alguien pueda saludarte. Creo que no soy mucho de multitudes. Ni yo». Se inclinó más cerca, bajando la voz conspiratoriamente. «¿Quieres saber un secreto? Yo también te he estado observando». Esa conversación los llevó a un paseo por el recinto del festival,
lo que los llevó a otro encuentro el siguiente domingo después de la iglesia, lo que los llevó a momentos robados. Cada vez que sus caminos podían cruzarse, Annie salía a ver el ganado en los pastos altos, y Jed casualmente trabajaba cerca. Hablaban durante horas de todo y de nada, de sus sueños de viajar más allá del valle, de sus planes para construir un hogar, de los libros que habían leído, de los lugares que les gustaría ver. Su padre, Harrison Weatherby, era un hombre severo que había construido su imperio a través de sagaces tratos de negocios y una voluntad de hierro. Cuando descubrió la relación de su hija con el leñador de las montañas, su reacción fue rápida y brutal. Le prohibió a Annie ver a Jed de nuevo, amenazó con arruinar a cualquier empleador que le diera trabajo a Jed, y dejó claro que una unión entre una Weatherby y un hombre de la posición de Jed nunca sería tolerada. Pero el amor, como Jed aprendió, era más fuerte que las expectativas sociales o la presión familiar. Annie desafió los deseos de su padre, encontrándose con Jed en secreto, planeando un futuro que parecía imposible para todos excepto para ellos. Se casaron en una ceremonia sencilla oficiada por el pastor Mackenzie, a la que asistió solo un puñado de testigos que prometieron guardar su secreto hasta que la pareja pudiera encontrar una forma de lograr que Harrison aceptara su unión. La reconciliación con la familia Weatherby llegó lentamente, a regañadientes, pero llegó. Harrison, a pesar de todo su orgullo y fanfarronería, amaba a su hija más que a sus prejuicios. Cuando Annie dejó claro que su decisión era final, él eligió a su hija sobre su terquedad. Ayudó que Jed demostró ser un hombre de carácter, trabajando más duro que 3 hombres para construir una vida digna de la fe que Annie tenía en él. Para cuando el hermano menor de Annie, Thomas, se hizo cargo de las operaciones diarias del rancho, Jed se había convertido en algo parecido a la familia. Tal vez no el yerno que Harrison había imaginado para su hija, pero sí un hombre que amaba a Annie con una devoción que era imposible de cuestionar. El rancho Windvine, donde Annie había crecido, era un asunto completamente diferente. Había pertenecido a la familia de su madre, los Thornfield, durante 3 generaciones antes de que Annie lo heredara. Era más pequeño que la extensión principal de los Weatherby, pero rico en historia y sentimiento. Estaba en un valle aislado 10 millas al sur de Cedar Falls. La casa misma era una estructura de 2 pisos construida con piedra y madera locales, con un porche envolvente que atrapaba el sol de la mañana y ventanas que enmarcaban las montañas circundantes como pinturas vivas. Annie había planeado restaurar el viejo lugar para convertirlo en un refugio donde ella y Jed pudieran pasar sus últimos años. Había hecho planos, había recogido muebles y accesorios, incluso había comenzado un jardín. Pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes. Una fiebre se la llevó durante el amargo invierno de su 61º año, rápida y sin piedad, a pesar de todas las oraciones y cuidados médicos del mundo. Después del funeral, Jed no pudo obligarse a poner un pie en la propiedad Windvine. La pena era demasiado cruda, los recuerdos demasiado dolorosos. Se dijo a sí mismo que se ocuparía de ello más tarde, cuando el dolor no fuera tan agudo. Pero los meses se convirtieron en años, y el rancho permaneció vacío, rindiéndose lentamente al tiempo y al clima. La gente del pueblo, que nunca dejaba que un buen misterio se quedara sin explorar, comenzó a susurrar sobre el lugar abandonado. Hablaban de extrañas luces vistas en las ventanas en las noches sin luna, de voces llevadas por el viento cuando no había nadie para hablar. Algunos afirmaban que la antigua disputa de sangre entre los Thornfield y el clan Mackenzie, una violenta disputa por los derechos de agua que había cobrado varias vidas 50 años antes, había dejado la tierra contaminada con inquietud. Jed había descartado tales comentarios como supersticiones de pueblo pequeño, el tipo de historias que crecían como malas hierbas en lugares donde no pasaba mucho. Pero mientras estaba parado en su propio porche, mirando las montañas que ocultaban el valle de Windvine de la vista, se encontró preguntándose si la pena podía dejar su propia marca en un lugar. La decisión de visitar el rancho no había sido consciente. Había estado montando su caballo, Sam, por los viejos senderos de Tala, como era su costumbre en las tardes tranquilas. El camino se había bifurcado hacia el valle de Windvine, y en lugar de dar la vuelta como siempre hacía, Jed había dejado que Sam eligiera la dirección. El caballo, tal vez sintiendo la necesidad de su amo, lo había llevado firmemente hacia el lugar donde tantos recuerdos esperaban.
A medida que se acercaban al rancho, los hitos familiares removieron algo profundo en el pecho de Jed. Los pinos gemelos que marcaban la entrada al valle, ahora gruesos por la edad. El arroyo que serpenteaba junto al camino, aún cantando su eterna canción. El contorno distante de la casa misma, más pequeña de lo que la memoria la había pintado, pero inconfundiblemente el hogar de la mujer que amaba más que a la vida misma. Y luego estaba la silla, meciéndose suavemente en el crepúsculo que se acercaba, como si Annie acabara de entrar a buscar su chal y fuera a regresar en cualquier momento para seguir viendo el sol ponerse detrás de las montañas. La visión de esa mecedora moviéndose sin un soplo de viento debería haber hecho que Jed regresara a su cabaña tan rápido como Sam pudiera llevarlo. Cualquier hombre sensato lo habría achacado a un truco de la luz del atardecer y nunca habría mirado atrás. Pero la pena tiene una forma de hacer que un hombre anhele imposibilidades. Y Jed se encontró desmontando en la reja oxidada, con las manos temblando mientras trabajaba el viejo pestillo. El metal protestó con un gemido que pareció resonar por todo el valle. Sam resopló nerviosamente, pateando el suelo, pero Jed susurró palabras tranquilizadoras y lo guió a través. La inquietud del caballo era palpable. Las orejas se movían constantemente. Los orificios nasales se ensancharon, como si olfateara algo que no pertenecía. El camino a la casa estaba cubierto de hierba silvestre y retoños, pero las botas de Jed recordaban el camino. Cada paso removía recuerdos que se elevaban como polvo a su paso. Annie caminando por este mismo sendero en su vestido de verano amarillo, su mano en la suya mientras planeaban su futuro juntos. Annie llevando flores silvestres que había recogido del prado más allá del granero. Annie riendo de algo que él había dicho, su voz llevada por la brisa del atardecer como música. La mecedora continuó su suave movimiento mientras él se acercaba al porche. Estaba exactamente como Annie la había dejado, de pino desgastado con un cojín azul descolorido que ella misma había cosido. Su cesto de costura estaba a su lado, la tapa ligeramente entreabierta, como si la hubieran interrumpido en medio de la reparación. A través de la tapa abierta, Jed podía ver carretes de hilo en los colores que ella prefería. Borgoña intenso, verde bosque, el suave amarillo de la mantequilla de primavera. Se detuvo al pie de los escalones del porche, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. La parte racional de su mente ofrecía explicaciones, una tabla suelta que creaba un desequilibrio, cimientos que se asentaban, cualquier cosa menos lo que sus ojos le decían, pero la silla seguía meciéndose con el ritmo constante de alguien perdido en un pensamiento tranquilo, y ninguna cantidad de razonamiento podía explicar lo que estaba presenciando. Annie. La palabra escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para romper la quietud del atardecer. La silla se detuvo por un momento que se estiró como la eternidad. Nada se movió. Incluso el viento pareció contener la respiración. Luego, lentamente, la silla comenzó a mecerse de nuevo, pero de forma diferente ahora, deliberadamente, como si estuviera reconociendo su presencia. Las rodillas de Jed casi cedieron. 67 años viviendo en la montaña le habían enseñado a confiar en sus sentidos, a leer el lenguaje del clima y la vida silvestre, y los miles de pequeños signos que mantenían a un hombre vivo en la naturaleza. Esos mismos instintos le gritaban ahora, no como advertencia, sino como reconocimiento. Algo familiar esperaba en este lugar, algo que lo conocía tan bien como él a sí mismo. Subió los escalones del porche lentamente, cada tabla crujiendo bajo su peso, con sonidos que recordaba de una docena de visitas en tiempos más felices. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, la oscuridad visible más allá del umbral. La perilla de la puerta de bronce, verde por la edad y el clima, giró fácilmente bajo su toque. El interior de la casa lo golpeó como un golpe físico. A pesar de 12 años de abandono, todo estaba exactamente como Annie lo había dejado. El hogar de piedra dominaba la pared del fondo, e increíblemente las brasas brillaban entre las cenizas. No un fuego rugiente, sino el tipo de calor que perdura cuando alguien ha avivado las brasas para la noche. El aire debería haber sido viciado por el desuso, espeso con polvo y el olor a decadencia. En cambio, llevaba el tenue aroma a lavanda y cera de abeja, la misma fragancia que siempre se había adherido al cabello de Annie. Jed entró.
su respiración superficial y rápida. La sala principal se extendía ante él en la oscuridad que se acumulaba, con los muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas dormidos. Pero surgieron detalles que no tenían sentido. Una taza de té estaba en la repisa de la chimenea, todavía caliente al tacto, cuando la rozó con dedos temblorosos. Una lámpara de aceite en la mesa auxiliar parpadeaba con una llama constante, aunque nadie había estado allí para encenderla. En la mesa del comedor, una carta yacía abierta junto a una pluma estilográfica, la tinta aún húmeda. Jed reconoció la cuidadosa caligrafía de Annie de inmediato, pero las palabras le helaron la sangre. Mi queridísimo Jed, si estás leyendo esto, entonces finalmente has encontrado el valor para volver a casa. He estado esperándote, como prometí que lo haría. Hay cosas que necesitas saber. Secretos que llevé a mi tumba porque pensé que te estaba protegiendo, pero algunas verdades no pueden permanecer enterradas para siempre. Sus manos temblaron mientras levantaba la carta, escaneando las palabras que parecían imposibles, pero innegablemente reales. El papel era el papel de carta color crema que Annie prefería, ligeramente áspero al tacto, y la tinta era el azul intenso que siempre usaba para la correspondencia importante. La disputa entre los Thornfield y los Mackenzie no fue lo que la gente creyó. Mi bisabuelo, Ezra Thornfield, descubrió algo en esta tierra, algo lo suficientemente valioso como para matar por ello. Los Mackenzie también lo sabían y querían su parte. Pero no fue el oro, la plata o los derechos de agua lo que inició la sangre entre nuestras familias. Fue algo mucho más precioso y mucho más peligroso. Jed se hundió en la silla a la cabecera de la mesa, el mismo lugar donde había compartido innumerables comidas con Annie durante sus visitas al rancho. La carta continuaba con su voz familiar, aunque las palabras describían eventos que habían sucedido mucho antes de que cualquiera de los dos naciera. Ezra encontró documentos escondidos en estas paredes por el colono original, un hombre llamado Cornelius Black, que huyó hacia el este después de la Guerra Civil. Black había sido un oficial confederado que se había fugado con algo que no le pertenecía, algo que el gobierno habría movido cielo y tierra para recuperar. Cuando Ezra descubrió el secreto de Black, cometió el error de confiárselo a su vecino, Duncan Mackenzie. El fuego en el hogar crepitó de repente, enviando chispas por la chimenea. Jed se sobresaltó, luego se obligó a seguir leyendo. Duncan quería partes iguales de cualquier tesoro que Ezra hubiera encontrado. Cuando Ezra se negó, Duncan trajo a sus hijos y a sus hermanos, y trataron de tomar el rancho por la fuerza. La violencia que siguió cobró 7 vidas, incluida la de Ezra, pero antes de morir, Ezra escondió el secreto de Black de nuevo. Esta vez tan bien que 3 generaciones de Thornfield no pudieron encontrarlo. Yo lo encontré, Jed. 3 meses antes de morir, encontré lo que todos se mataron unos a otros tratando de poseer. La carta terminaba allí, pero Jed pudo ver más páginas esparcidas por la mesa. Mientras se acercaba a ellas, un sonido desde el piso de arriba lo hizo congelarse. Pasos lentos y deliberados, moviéndose por el piso encima de su cabeza. El techo crujió con cada paso, y las motas de polvo bailaron a la luz de la lámpara mientras la persona caminaba de una habitación a otra. A Jed se le secó la boca. Llamó, su voz llena de emoción y miedo. «Annie, ¿eres tú?» Los pasos se detuvieron directamente encima de su cabeza en lo que él sabía que había sido la sala de costura de Annie. Durante largos momentos, el silencio se extendió por la casa. Luego vino otro sonido, una caja de música tocando una melodía que reconoció. Era Green Sleeves, la canción favorita de Annie, la melodía que tarareaba mientras trabajaba en su jardín o remendaba ropa junto a la chimenea. La música bajó a través de las tablas del piso como un sueño recordado, cada nota cristalina en la oscuridad. Jed se levantó de su silla, con las cartas aún agarradas en su mano, y se movió hacia la escalera. El pasamanos era sólido bajo su palma, desgastado y liso por generaciones de manos. La música continuó tocando, llamándolo hacia arriba como una canción de sirena. Al pie de las escaleras, se detuvo. Cada instinto le decía que estaba parado en un umbral, que cruzarlo cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y la mujer que había amado. Pero la voz de Annie pareció susurrarle al oído, no palabras que pudiera escuchar, sino una sensación que lo envolvió como un cálido abrazo. Ella lo estaba esperando,
tal como siempre había esperado cuando él llegaba tarde del trabajo o de largos viajes al pueblo. Jed puso su pie en el primer escalón y comenzó a subir, siguiendo la música hacia cualquier verdad que Annie le hubiera dejado para descubrir. Detrás de él, la carta en la mesa se agitó con una brisa que no tocaba nada más, y el fuego en el hogar ardió un poco más brillante, como si le diera la bienvenida a casa por fin. Los escalones crujieron con protestas familiares bajo el peso de Jed mientras subía hacia la melodía inquietante. Cada paso lo llevaba más profundamente a un pasado que pensó que estaba enterrado con Annie. Sin embargo, las delicadas notas de la caja de música parecían llamarlo hacia adelante con una urgencia que le oprimía el pecho de emoción. En la parte superior de la escalera, un estrecho pasillo se extendía en ambas direcciones. La luz de la luna se filtraba a través de una ventana en el extremo, proyectando todo en sombras plateadas que bailaban con cada nube que pasaba por encima. La música provenía de la puerta a su derecha, la sala de costura de Annie, donde ella había pasado innumerables horas creando edredones y remendando ropa, mientras tarareaba suavemente para sí misma. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Una cálida luz amarilla se derramaba por la rendija. Jed la empujó lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que se preguntó si simplemente se detendría por la tensión. La habitación estaba exactamente como Annie la había dejado, pero más que eso, era como si acabara de salir por un momento. Su máquina de coser estaba lista para usar, un edredón a medio terminar extendido sobre el caballete. El patrón era uno que nunca había visto antes, intrincado y hermoso, con piezas que parecían contar una historia en tela e hilo. Pero fue la caja de música en el alféizar de la ventana lo que captó su atención. Su pequeña bailarina giraba lentamente mientras la melodía sonaba. Reconoció la caja de música de inmediato. Había sido de la madre de Annie y luego de su abuela antes de eso. Annie la había atesorado, dándole cuerda cada noche antes de dormir, diciendo que la música la ayudaba a dormir en paz. Jed la había guardado con sus otras cosas preciosas después del funeral, almacenando todo en el baúl de cedro a los pies de su cama. Estaba seguro de que todavía estaba allí, guardada con su pena. Sin embargo, aquí estaba, tocando su suave canción como si no hubieran pasado 12 años. Jed se acercó al caballete, atraído por el edredón inacabado. El patrón era diferente a cualquier cosa que Annie hubiera intentado. Formas geométricas complejas que parecían cambiar y cambiar a medida que las miraba. Pero entretejidos en el diseño había símbolos que nunca había visto antes, cosidos con hilo metálico que atrapaba la luz de la lámpara. Parecían casi un mapa con flechas y marcadores que apuntaban hacia un lado. Un suave sonido detrás de él lo hizo girar. En la esquina de la habitación, la mecedora de Annie, diferente de la del porche, más pequeña y delicada, se movía suavemente de un lado a otro. Pero esta vez, Jed pudo ver la tenue impresión de alguien sentado en ella, un brillo en el aire que sugería el contorno de una figura familiar. Annie. Su voz salió como apenas un susurro. La mecedora se detuvo. Por un momento, la impresión en la silla pareció solidificarse, y Jed pudo jurar que la vio, la curva de su mejilla, la forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba con atención. Luego la imagen se desvaneció, dejando solo el aire vacío y el persistente aroma a lavanda. Pero la caja de música continuó tocando, y ahora Jed notó algo más. A su lado, en el alféizar de la ventana, había una pequeña llave de latón, vieja y empañada por la edad. Adjunto a ella había un trozo de papel con una sola palabra escrita con la caligrafía de Annie: bodega. A Jed se le heló la sangre. El rancho tenía una bodega subterránea excavada en la ladera detrás de la cocina. Annie rara vez había bajado allí, diciendo que se sentía demasiado cerrada, demasiado oscura. En todas sus visitas al rancho, él no podía recordar que ella la mencionara, excepto para quejarse de la humedad que se filtraba a través de las tablas del piso. Cogió la llave, sorprendido por su peso. Estaba caliente al tacto, como si alguien la hubiera estado sosteniendo momentos antes. El metal estaba grabado con símbolos similares a los del edredón, diseños intrincados que parecían moverse en su visión periférica. La caja de música se apagó lentamente, la melodía desvaneciéndose en el silencio. En la quietud que siguió, Jed escuchó algo que le hizo erizar la piel, voces distantes y amortiguadas,
que venían de algún lugar debajo de la casa. Se elevaban y caían como una conversación, aunque no podía distinguir palabras individuales. El sonido tenía una urgencia que le hacía pensar en argumentos, en discusiones acaloradas que no podían esperar a la luz del día. Jed salió de la sala de costura y regresó escaleras abajo, con la llave de latón agarrada en su puño. Las voces se hicieron más fuertes a medida que se acercaban a la cocina, definitivamente viniendo de debajo del suelo. La entrada a la bodega subterránea era a través de una pesada puerta de madera junto a la despensa, asegurada con una cerradura de hierro que parecía mucho más nueva que cualquier otra cosa en la casa. La llave encajó perfectamente. La cerradura se abrió con un suave clic que pareció antinaturalmente fuerte en la cocina silenciosa. Más allá de la puerta, los escalones de madera descendían a una oscuridad que parecía tragarse la luz de su lámpara. Las voces se habían detenido en el momento en que él insertó la llave, como si lo que sea que estuviera allí abajo se hubiera dado cuenta de su presencia de repente. Jed dudó en el umbral. Cada pensamiento racional en su cabeza le gritaba que se fuera, que montara a Sam y regresara a su cabaña, y que olvidara que algo de esto había sucedido. Pero la carta de Annie todavía estaba en su bolsillo, y la calidez de esa llave de latón en su palma se sentía como una confianza que ella había puesto en él. Ella había dicho que lo había estado esperando, que había cosas que él necesitaba saber. Bajó los escalones lentamente, la luz de la lámpara empujando la oscuridad un paso a la vez. La bodega era más grande de lo que esperaba, excavada profundamente en la ladera con paredes de piedra que lloraban humedad a la luz de la lámpara. Estantes de madera forraban las paredes, la mayoría vacíos ahora, excepto por algunos frascos olvidados de conservas y algunas viejas herramientas de granja. Pero en el extremo más alejado de la bodega, donde las sombras eran más profundas, Jed pudo ver algo que no pertenecía. Una sección de pared más nueva, las piedras de un color ligeramente diferente al resto, y construida en esa pared había una puerta de metal, pequeña y cuadrada, como una caja fuerte o un cofre de seguridad, pero mucho más grande. A medida que se acercaba, los detalles se hicieron más claros. La puerta era de acero, pesada e imponente, con una cerradura de combinación que brillaba plateada a la luz de la lámpara. Encima de ella, tallados en la piedra, había más de esos extraños símbolos junto con las iniciales CB y 865, Cornelius Black, el oficial confederado que Annie había mencionado en su carta. Jed colocó la lámpara en un estante cercano y examinó la cerradura de combinación. 3 diales, cada uno marcado con números del 0 al 9. No tenía idea de cuál podría ser la combinación, pero mientras estudiaba los símbolos tallados encima de la puerta, un recuerdo se agitó. El cumpleaños de Annie, 15 de mayo. Ella había nacido en 1925, pero ¿qué pasaría si intentaba 515, el mes y el día? Nada. Luego recordó algo más de la carta. 7 personas habían muerto en la disputa. Intentó 757, todavía nada. Las voces regresaron entonces, ya no amortiguadas, sino claras como si la gente estuviera parada justo detrás de él. Jed se dio la vuelta, casi tirando la lámpara, pero la bodega estaba vacía. Sin embargo, podía escucharlas distintamente ahora. Voces de hombres, enojados y desesperados, diciendo palabras que le helaron la sangre. Lo ha escondido de nuevo, el tonto terco. Derriben el lugar si tienen que hacerlo. Está aquí en algún lugar. 7 hombres muertos por un secreto que debería habernos hecho a todos ricos. La chica Thornfield sabe algo. Ha estado viniendo aquí a excavar. Jed se dio cuenta con un horror creciente de que estaba escuchando ecos del pasado, voces de los muertos, repitiendo conversaciones de hace décadas. Pero una voz se elevó por encima de las demás, más clara y urgente que el resto. Era la voz de Annie, y le estaba hablando directamente a él. La fecha en que lo encontré, Jed, el día en que descubrí la verdad. ¿Recuerdas que estabas en el pueblo comprando provisiones para las reparaciones de la cabaña? Te llamé esa noche, tan emocionada que apenas podía hablar. La memoria lo inundó. 3 meses antes de que Annie muriera, lo había llamado desde el rancho, sin aliento de la emoción, por algo que había encontrado en los papeles de su abuela. Le había hecho prometer que iría a ver su descubrimiento al día siguiente, pero una tormenta de finales de primavera lo había mantenido alejado. Y para cuando había llegado al rancho, ella había parecido diferente, secreta, casi asustada.
La fecha estaba grabada en su memoria porque fue la última vez que había escuchado genuina alegría en su voz. 8 de marzo, 38, algo. ¿Pero qué año? ¿Cuándo lo había encontrado? El año antes de morir. 2010. Con dedos temblorosos, Jed giró los diales. 380. La cerradura se abrió con un clic. La puerta de acero se abrió hacia adentro sobre bisagras silenciosas, revelando un espacio lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera arrastrarse dentro. Y allí, envuelto en tela encerada y atado con cuerda, había un bulto que había esperado más de un siglo para que alguien lo reclamara. Jed metió la mano en el compartimento escondido con manos que temblaban como hojas de otoño. El bulto de tela encerada era más pesado de lo esperado, sólido y rectangular debajo del envoltorio protector. Mientras lo sacaba, las voces en la bodega se silenciaron, como si los espíritus que rondaban este lugar estuvieran conteniendo la respiración en anticipación. De vuelta en la mesa de la cocina, con la lámpara de aceite proyectando sombras danzantes en las paredes, Jed desenvolvió cuidadosamente el bulto. Capa tras capa de tela encerada se despegó, revelando una caja de madera debajo, de caoba pulida con esquinas de latón y una pequeña placa de latón que decía «Propiedad de Sir Black, Richmond, Virginia». Dentro de la caja, Jed descubrió una colección que le cortó la respiración. Había documentos, docenas de ellos, algunos con sellos oficiales de los Estados Confederados de América. Mapas dibujados en papel fino mostraban líneas de ferrocarril y rutas fluviales por todo el sur. Pero fue el portafolio de cuero en el fondo de la caja lo que más llamó su atención. El portafolio contenía correspondencia meticulosamente organizada y fechada entre Cornelius Black y varios funcionarios confederados. A medida que Jed leía a la luz de la lámpara, surgió una historia que era mucho más compleja de lo que la carta de Annie había sugerido. Black no había sido un desertor o ladrón común. Había sido un oficial de inteligencia confederado encargado de mover las reservas de oro hacia el norte a medida que las fuerzas de la Unión se acercaban a Richmond. Las cartas detallaban un plan para establecer líneas de suministros secretas y financiamiento para simpatizantes confederados después de la guerra. Pero algo había salido mal. En la última carta, fechada en abril de 1875, Black escribió a su oficial al mando sobre complicaciones imprevistas y la necesidad de asegurar los activos hasta que las circunstancias permitan su disposición adecuada. En el fondo del portafolio había un mapa diferente a todos los demás. Este mostraba el territorio de Montana con marcas detalladas del valle de Woodbine y las áreas circundantes. Cruces marcaban ubicaciones específicas con anotaciones en un código que usaba los mismos símbolos que Jed había visto tallados encima de la caja fuerte. Pero fue la carta escondida detrás del mapa lo que hizo que el corazón de Jed se acelerara, escrita con la familiar caligrafía de Annie. Estaba fechada solo 2 semanas antes de su muerte. «Mi queridísimo Jed», comenzaba, «si estás leyendo esto, entonces mis peores temores se han hecho realidad, y ya no puedo protegerte de la verdad. Descubrí que el oro confederado que Cornelius Black escondió en nuestro valle nunca se perdió. Fue mantenido deliberadamente en secreto por personas que entendían su verdadero valor». Jed dejó la carta, su mente dando vueltas. Oro confederado escondido en algún lugar de la propiedad del rancho. La disputa de sangre entre los Thornfield y los Mackenzie no había sido por orgullo o derechos de agua. Había sido por un tesoro por el que valía la pena matar. Y de alguna manera Annie lo había descubierto todo. Continuó leyendo. «El oro no solo es valioso por su contenido de metal. Estas monedas en particular fueron acuñadas en Richmond durante los últimos meses de la guerra, y varias son ejemplares de prueba únicos que valdrían fortunas para los coleccionistas. Pero lo más importante es que representan algo que ciertas personas pagarían cualquier cosa por mantener oculto». Un sonido desde el piso de arriba interrumpió su lectura. Pasos de nuevo, pero diferentes esta vez, más pesados, más deliberados. Múltiples pares de pies moviéndose por las habitaciones de arriba como si varias personas estuvieran buscando algo. Jed agarró la lámpara y la carta, moviéndose silenciosamente hacia la escalera. Los pasos se detuvieron tan pronto como llegó al escalón de abajo. Luego, bajando desde el segundo piso, llegó el sonido de voces diferentes a los espíritus enojados que había escuchado en la bodega. Estas voces eran tranquilas, conversacionales,
con la cadencia de personas que se conocían bien. Se estaba acercando demasiado, Harrison. Sabes que lo estaba. Jed reconoció la segunda voz de inmediato. Harrison Weatherby, el padre de Annie, muerto hace 8 años, pero hablaba como si aún estuviera vivo, dirigiéndose a alguien que Jed no podía identificar. Mi hija era una mujer curiosa, Thomas. Tal vez demasiado curiosa para su propio bien. Thomas, el hermano menor de Annie, que había muerto en un accidente de rancho 5 años después de la muerte de Annie. Pero aquí estaba su voz, clara como el día, viniendo de la habitación que había sido el dormitorio de Annie. Jed subió las escaleras lentamente, atraído por la necesidad de entender lo que estaba sucediendo en este lugar, donde el tiempo parecía retroceder sobre sí mismo. La puerta del dormitorio estaba cerrada, pero la luz se filtraba por los bordes, y las voces continuaban su conversación con una urgencia que sugería palabras largamente demoradas que finalmente se decían. Encontró la ubicación, ¿no es así? Esta era una tercera voz, una que Jed no reconoció, pero que llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Encontró más que eso, respondió Thomas. Encontró los registros, la correspondencia de Black con nuestro bisabuelo. Sabía que toda la familia había estado protegiendo el secreto durante generaciones, y ahora se lo ha contado a su marido, ese hombre de la montaña que cree que puede resolver misterios que han permanecido enterrados durante 60 años. Jed pegó la oreja a la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Hablaban de él, de la decisión de Annie de dejarle pistas para que encontrara la verdad. Jedediah Rowe es un buen hombre, dijo la voz de Harrison con firmeza. Si Annie le confió este conocimiento, entonces tal vez sea hora de que la verdad salga a la luz. ¿La verdad? Se rió amargamente la voz desconocida. La verdad es que nuestras familias han pasado 4 generaciones protegiendo algo que podría destruirnos a todos si se hiciera público. El oro es la menor de nuestras preocupaciones. ¿Qué quieres decir?, preguntó Thomas. Black no solo movía oro confederado al norte, muchacho. Movía pruebas, documentos que demostraban que ciertas familias prominentes de la Unión financiaban secretamente ambos bandos de la guerra. Nombres que todavía son poderosos hoy. Familias cuyas fortunas se construyeron sobre ese dinero de sangre. Si esos documentos salen a la luz, no lo harán, interrumpió Harrison. Annie se aseguró de eso. Escondió los materiales más peligrosos donde nadie pensaría en buscar. Jed se enderezó, su mente acelerándose. Había más secretos, más escondites que Annie había preparado para que él los encontrara. Pero ¿dónde y qué tipo de documentos podrían seguir siendo peligrosos después de más de 1 siglo y medio? Las voces comenzaron a desvanecerse, como si los oradores se estuvieran alejando de la puerta. Jed intentó girar la manija, pero no giraba. A través del ojo de la cerradura, solo podía ver oscuridad, aunque momentos antes había habido luz y el sonido claro de una conversación. Regresó a la cocina y a la carta de Annie, leyendo con nueva urgencia. Los párrafos finales revelaban ubicaciones, una serie de escondites que Annie había preparado en toda la propiedad del rancho. Pero ella había codificado la información usando referencias que solo Jed entendería. El lugar donde habían compartido su primer beso, el árbol donde habían tallado sus iniciales, el lugar donde habían planeado construir una pequeña cabaña para sus años de jubilación. Cada ubicación fue descrita en términos de sus recuerdos compartidos. Un mapa del tesoro escrito en el lenguaje del amor. Pero a medida que Jed estudiaba las pistas, se dio cuenta de que Annie había sido inteligente de una manera que iba más allá del sentimiento. Había dispersado la evidencia en múltiples lugares, asegurándose de que incluso si alguien encontraba un escondite, no tendría el panorama completo. Al final de la carta, había una advertencia que le heló la sangre. No confíes en nadie por completo, mi amor. Incluso entre nuestros amigos y familiares, hay quienes matarían para mantener estos secretos enterrados. La disputa entre los Thornfield y los Mackenzie puede haber terminado hace 60 años, pero los intereses que la iniciaron todavía están muy vivos. Afuera Sam relinchó nerviosamente, y Jed escuchó el sonido de otros caballos acercándose a través de la oscuridad. Múltiples jinetes moviéndose en silencio, pero no lo suficientemente silenciosos como para escapar a la atención de un hombre que había pasado su vida en la naturaleza. Alguien más sabía que él estaba aquí, y venían al rancho con propósitos que solo podía adivinar. Jed rápidamente recogió los documentos,
volviéndolos a meter en su envoltorio de tela encerada. Las voces de arriba habían hablado de personas que harían cualquier cosa para mantener estos secretos enterrados, y ahora parecía que esas personas habían llegado. Tenía minutos, tal vez menos, antes de que llegaran a la casa. El sonido de los caballos se acercó, y con él vino el murmullo bajo de las voces de los hombres discutiendo una estrategia. Jed apagó la lámpara, sumergiendo la cocina en la oscuridad, y se movió hacia la puerta trasera. Lo que sea que Annie había comenzado, lo que sea que la verdad que ella había muerto protegiendo, ahora era su responsabilidad llevarlo a cabo. Pero primero, tenía que sobrevivir la noche. Jed salió por la puerta trasera del rancho, el bulto de tela encerada metido de forma segura bajo su brazo. El aire nocturno era fresco con la promesa del otoño, y las nubes se desplazaban por la luna, proporcionando una cobertura intermitente mientras se dirigía hacia el granero donde esperaba Sam. Detrás de él, el sonido de los caballos que se acercaban se hizo más fuerte, acompañado de voces bajas que tenían un tono de peligrosa intención. Llegó a Sam justo cuando los jinetes aparecían por el frente de la casa. 3 hombres a caballo, moviéndose con la cuidadosa precisión de personas que habían hecho este tipo de trabajo antes. A la luz de la luna, Jed podía distinguir sus siluetas, pero no sus caras. Uno desmontó y se acercó al porche delantero, mientras los otros 2 se posicionaban para vigilar el área circundante. «La casa está oscura», dijo el primer hombre en voz baja. «Pero hay un caballo aquí. Alguien ha estado adentro recientemente». «Revisa la bodega», respondió otra voz. «Si el viejo encontró lo que creemos que encontró, ahí es donde estaría». A Jed se le heló la sangre. Sabían de la caja fuerte oculta, sabían que él había estado allí, pero ¿cómo? ¿Y quiénes eran estos hombres que se movían por la oscuridad como si fueran los dueños? Sam relinchó suavemente, y Jed puso una mano tranquilizadora en el cuello del caballo. Necesitaban irse, pero la ruta directa de regreso a la carretera principal los llevaría a pasar por los intrusos. En cambio, Jed guió a Sam silenciosamente hacia el viejo sendero de tala que serpenteaba a través de la madera detrás del rancho. Era un camino difícil en la oscuridad, pero los llevaría a casa sin ser vistos. Mientras subían por la ladera, Jed captó fragmentos de conversación que se elevaban desde el rancho de abajo. Los hombres estaban adentro ahora, moviéndose por la casa con la eficiencia de personas que sabían exactamente lo que estaban buscando. La bodega ha sido abierta, la caja fuerte está vacía. Entonces él los tiene. Los viejos documentos, tal vez más. Las órdenes fueron claras, sin testigos, sin pruebas. Las últimas palabras golpearon a Jed como un golpe físico. No eran cazadores de tesoros o lugareños curiosos. Eran asesinos enviados por alguien que entendía exactamente lo que Annie había escondido y que haría cualquier cosa para mantenerlo en secreto. Las voces del piso de arriba tenían razón. Todavía había personas vivas con intereses por los que valía la pena matar. Jed apuró a Sam por el estrecho sendero, pero el viejo caballo luchaba en la oscuridad, tropezando con rocas sueltas y ramas caídas. Detrás de ellos, Jed podía escuchar las búsquedas extendiéndose, sus voces volviéndose más débiles, pero más urgentes. El sendero sube la montaña. No puede haber llegado lejos. Toma el camino de Tala, da la vuelta y córtalo. Conocían el área lo suficientemente bien como para predecir su ruta. Eso significaba conocimiento local, personas familiarizadas con el valle y su historia. Pero ¿quién en Cedar Falls sabría sobre el oro confederado y los secretos centenarios? ¿Y quién tendría los recursos para enviar hombres armados en medio de la noche? El sendero se niveló cuando llegaron a la cresta que separaba el valle de Windvine de la propia propiedad de Jed. Aquí Sam podía moverse más rápido, pero también estaban más expuestos a cualquiera que estuviera observando desde abajo. Jed empujó al caballo con más fuerza, impulsado por una urgencia que iba más allá de la mera autopreservación. Annie le había confiado estos secretos, y él no la decepcionaría al dejarse matar antes de que pudiera entender lo que ella había descubierto. Mientras descendían hacia su cabaña, la mente de Jed repasaba las implicaciones de lo que había aprendido. El oro confederado era real, escondido en algún lugar de la propiedad del rancho, según las direcciones codificadas de Annie. Pero los documentos eran potencialmente más peligrosos. Evidencia de lucro de la guerra civil que podría destruir reputaciones y fortunas incluso hoy.
La pregunta era, ¿qué hacer con el conocimiento? ¿Llevarlo a las autoridades? Pero, ¿en qué autoridades se podía confiar? Los hombres que lo cazaban se habían movido con precisión militar y conocimiento local que sugería conexiones que llegaban profundamente a la estructura de poder de la comunidad. La cabaña de Jed apareció a la vista a través de los árboles, oscura y acogedora en su familiar soledad. Pero al acercarse, algo se sentía mal. Las orejas de Sam se movieron nerviosamente y el caballo se apartó del porche delantero, donde las sombras parecían más profundas de lo que debían ser. Tranquilo, chico, susurró Jed, pero sus propios nervios estaban al límite. Desmontó y guió a Sam hacia la parte trasera de la cabaña, donde un pequeño cobertizo proporcionaba refugio. El bulto de documentos fue con él mientras se acercaba a su casa con cautela, cada instinto gritando que no estaba solo. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, aunque Jed estaba seguro de que la había cerrado con llave de forma segura antes de ir al rancho. La luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas de la cabaña revelaba muebles que habían sido movidos, registrados y luego reubicados apresuradamente. Alguien había estado aquí buscando algo, y podría seguir adentro. Jed rodeó la cabaña lentamente, revisando cada ventana y puerta. El edificio era lo suficientemente pequeño como para que no hubiera muchos lugares para esconderse, pero un hombre con un arma podría hacer mucho daño desde el ocultamiento. En la ventana trasera podía ver su sala principal lo suficientemente bien como para confirmar que estaba vacía, pero el dormitorio y la bodega subterránea permanecían ocultos de la vista. Decidió ser audaz en lugar de cauteloso. Moviéndose hacia la puerta principal, llamó con una voz que resonó por el claro. «Sé que están ahí. Salgan y hablaremos como hombres civilizados». El silencio se extendió por largos momentos. Luego, desde la oscuridad dentro de la cabaña, vino una voz que hizo que el corazón de Jed se saltara un latido. «Hola, Jed». Era la voz de Annie, tan clara y cálida como si estuviera parada justo a su lado. Pero el tono tenía una tristeza que lo atravesó como un cuchillo. «Lamento que tuvieras que enterarte de esta manera», continuó ella. «Traté de protegerte de todo esto, pero algunos secretos son demasiado grandes para permanecer enterrados para siempre». Jed abrió la puerta más y entró. La cabaña estaba vacía de personas vivas, pero la presencia de Annie llenaba el espacio como una suave calidez. Podía verla ahora, no claramente, sino como un brillo en el aire cerca de la chimenea, translúcida y hermosa, y desgarradoramente familiar. «Annie». Su voz se quebró de emoción. «¿Cómo es esto posible?» «Amor, Jed. El amor es más fuerte que la muerte, más fuerte que el tiempo. He estado esperándote aquí, sabiendo que algún día encontrarías el valor para visitar el rancho y descubrir lo que te dejé». Ella se acercó, y aunque él no podía tocarla, podía sentir su presencia como un susurro contra su piel. «Pero te siguieron, ¿no es así? La gente que me mató». Las palabras lo golpearon como un rayo. «¿Te mataron, Annie? Moriste de fiebre. Yo estaba allí, sostuve tu mano. La fiebre era real, pero no era natural. Su voz llevaba una ira que nunca había escuchado en vida. Me envenenaron, Jed, lenta y cuidadosamente, haciendo que pareciera una enfermedad, porque me había acercado demasiado a la verdad. Había hecho demasiadas preguntas sobre el tesoro de Black y lo que realmente representaba». Jed se hundió en su silla, con el bulto de tela encerada aún agarrado contra su pecho. Todo lo que había creído sobre la muerte de Annie, todo lo que había lamentado durante 12 años había sido una mentira. Había sido asesinada por los secretos que había descubierto, y él nunca lo había sospechado. «¿Quién?». La palabra salió como un gruñido. «¿Quién te mató?». Gente con más dinero y poder de lo que puedes imaginar. Familias cuyas fortunas se construyeron sobre el lucro de la guerra civil, que han pasado generaciones cubriendo sus huellas. El rancho Weatherby nunca fue el verdadero objetivo. Siempre fue Windvine, porque ahí es donde Black escondió las pruebas que podrían destruirlos. Afuera, el sonido de los caballos que se acercaban hizo que ambos se volvieran hacia las ventanas. Los jinetes habían encontrado su rastro y venían a terminar lo que habían comenzado en el rancho. «Están aquí», susurró Annie. Su forma comenzó a desvanecerse. «Esconde los documentos, Jed. No dejes que se hagan con las pruebas. Y recuerda, no todos son quienes parecen ser. Algunos de nuestros amigos más antiguos han estado protegiendo estos secretos durante más tiempo de lo que crees.
Su imagen parpadeó como una vela en el viento, dejando a Jed solo en su cabaña, mientras hombres armados rodeaban su casa. Pero sus palabras resonaron en su mente, dándole una fuerza y un propósito que no había sentido desde el día en que ella murió. Annie había sido asesinada, y sus asesinos estaban fuera de su puerta. Pero ella le había dejado las herramientas para exponer la verdad si él era lo suficientemente valiente para verla hasta el final. El momento para la pena y la aceptación pasiva había terminado. Ahora era el momento de la justicia. Jed se movió rápidamente por su cabaña, guiado por décadas de familiaridad con cada tabla y viga. Los documentos necesitaban ser escondidos en algún lugar donde los buscadores no pensarían en mirar, en algún lugar que protegería las pruebas de Annie, incluso si derribaban el lugar. Detrás de la chimenea de piedra, Jed había construido un pequeño escondite hace años, un lugar para guardar suministros de emergencia y los pocos objetos de valor que poseía. Era accesible solo quitando piedras específicas en un patrón que parecía accidental, pero que en realidad había sido cuidadosamente diseñado. Trabajó a tientas en la oscuridad, colocando el bulto de tela encerada en lo profundo de la cavidad antes de volver a colocar las piedras. Afuera, las voces se acercaron a medida que los jinetes se posicionaban alrededor de la cabaña. A través de la ventana delantera, Jed pudo ver el resplandor de una antorcha moviéndose por los árboles y captó fragmentos de conversación que confirmaron sus peores temores. Rodí en el lugar. Está atrapado ahora. Recuerden, tiene que parecer un accidente. Un viejo hombre de la montaña que vivía solo. El fuego de la cabaña se salió de control. ¿Qué hay de los documentos? Busquen primero, quemen después. Nadie cuestionará una tragedia que elimina un problema y destruye las pruebas al mismo tiempo. Planeaban matarlo y quemar todo lo que había construido con Annie. La brutalidad casual en sus voces le dijo que estos hombres ya habían hecho esto antes, probablemente más de una vez. ¿Cuántas personas habían muerto para proteger los secretos que Cornelius Black había escondido en la naturaleza de Montana? Un golpe en la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Educado, casi amigable, el tipo de golpe que un vecino podría dar al pasar por un café. Señor Rowe, soy el sheriff Davidson. Necesitamos hablar. A Jed se le heló la sangre. Tom Davidson había sido sheriff de Cedar Falls durante 8 años. Un hombre que Jed había conocido y en quien confiaba. Alguien que había asistido al funeral de Annie y ofrecido sus genuinas condolencias. Si Davidson estaba involucrado en esta conspiración, entonces la corrupción era más profunda de lo que Annie había imaginado. «Salga, Jed», continuó Davidson, su voz con la autoridad de su cargo. «Sabemos que estuvo en Windvine esta noche. Encontramos sus huellas, vimos la bodega alterada. Se ha metido en algo más grande de lo que entiende». Jed permaneció en silencio, su mente repasando opciones. La cabaña tenía una puerta trasera, pero seguramente la tendrían cubierta. La bodega subterránea tenía un túnel que conectaba con un puesto de caza a 50 yardas de distancia, una ruta de escape que había construido durante sus años más paranoicos en caso de emergencias como esta. «Estoy decepcionado de ti, Jed», gritó Davidson. «Annie se avergonzaría de verte desenterrar viejos secretos que es mejor dejar enterrados». Ella entendía la importancia de no despertar a los perros dormidos. La mención de Annie encendió una rabia en Jed que quemó su miedo. Este hombre, que se había sentado a su mesa y comido la comida de Annie, que había lamentado su muerte en su tumba con aparente sinceridad, había sido parte de la conspiración que la mató. «Ella confió en ti», le gritó Jed, su voz resonando en el claro. «Te consideraba un amigo». «Yo era su amigo», respondió Davidson, y por un momento su voz tuvo un tono de genuino arrepentimiento. «Por eso intenté advertirla para que se alejara de sus investigaciones. Le dije repetidamente que algunas historias familiares era mejor dejarlas solas, pero no me escuchó, así que la mataste». Una larga pausa. Cuando Davidson volvió a hablar, su voz se había endurecido. «La muerte de Annie fue una misericordia, Jed. Si hubiera continuado por el camino en el que estaba, exponiendo secretos que protegen a gente importante, las consecuencias habrían sido mucho peores. Para ella, para ti, para todos los que le importaban. ¿Qué secretos podrían valer el asesinato de una mujer inocente?» «¿Inocente?», se rió Davidson amargamente.
Annie descubrió documentos que habrían destruido a algunas de las familias más poderosas del país. ¿Tienes alguna idea de lo que le sucede a la gente que amenaza ese tipo de riqueza e influencia? No solo mueren, Jed, desaparecen. Sus seres queridos desaparecen. Todos los que alguna vez los conocieron desaparecen. A través de la ventana trasera, Jed pudo ver figuras moviéndose en la oscuridad, hombres posicionándose para evitar su escape. Pero no sabían sobre el túnel. No sabían que había pasado años preparándose para escenarios donde su entrenamiento militar podría ser necesario de nuevo. El oro confederado nunca fue el verdadero tesoro, continuó Davidson, aparentemente esperando atraer a Jed a una conversación más larga. Black llevaba algo mucho más valioso. Registros de industriales del norte que vendían armas y suministros a ambos bandos durante la guerra. Nombres, fechas, cantidades, transferencias bancarias, pruebas de que algunas de las fortunas familiares más respetadas de Estados Unidos se construyeron con dinero de sangre. Eso fue hace más de un siglo, respondió Jed. ¿Por qué importa ahora? Porque esas familias todavía existen, todavía son poderosas, todavía son inmensamente ricas. Dinastías políticas, imperios industriales, instituciones financieras, todas construidas sobre cimientos que se desmoronarían si la verdad saliera a la luz. El daño a la reputación por sí solo costaría miles de millones. Las implicaciones legales podrían destruir estructuras corporativas enteras. Jed se movía mientras Davidson hablaba, deslizándose en la bodega subterránea a través de una entrada oculta en el piso de la cabaña. El túnel era estrecho y oscuro, excavado a través de tierra y piedra durante las largas noches de invierno, cuando no tenía nada mejor que hacer que prepararse para amenazas que parecían poco probables en ese momento. Tu esposa pensó que podía exponer la verdad y de alguna manera evitar las consecuencias. Continuó la voz de Davidson, ahora amortiguada por la tierra y la madera. Creía en la justicia, en hacer lo correcto sin importar el costo. Fue admirable e increíblemente ingenuo. El túnel emergió dentro del puesto de caza, una pequeña estructura camuflada para parecerse a un árbol caído. Desde allí, Jed podía ver su cabaña rodeada de hombres con rifles, antorchas listas para incendiar su casa una vez que hubieran confirmado que estaba muerto. Davidson se paró en el porche delantero, todavía hablando al edificio vacío, como si Jed pudiera salir pacíficamente. Pero Jed no planeaba huir. Estos hombres habían matado a la mujer que amaba, destruido 12 años de su vida con sus mentiras, y ahora planeaban quemar todo lo que había construido en su memoria. Huir no resolvería nada y no honraría a nadie. En cambio, comenzó a rodearlos por detrás, moviéndose por el bosque con habilidades aprendidas en décadas de caza y una guerra que la mayoría de la gente había olvidado. Si querían una pelea, él se la daría. Pero primero, necesitaba entender exactamente contra quién estaba luchando y por qué. A través de los árboles, pudo ver a Davidson revisando su reloj, impacientándose por la falta de respuesta desde el interior de la cabaña. El sheriff le hizo un gesto a sus hombres y dos de ellos se movieron hacia la puerta trasera, mientras otro se preparaba para derribar la delantera. «Se acabó el tiempo, Jed», gritó Davidson. «Vamos a entrar». Los hombres derribaron ambas puertas simultáneamente, entrando corriendo con precisión militar. Gritos resonaron en la noche mientras registraban las habitaciones vacías, volviéndose cada vez más agitados cuando no encontraron rastro de su objetivo. «Se ha ido. Revisa la bodega. Encuentra ese túnel. Todo hombre de la montaña tiene una ruta de escape». Pero para entonces, Jed ya estaba en posición detrás de un enorme pino, lo suficientemente cerca como para escuchar sus conversaciones, pero escondido por las sombras y el terreno. Lo que aprendió en los siguientes minutos cambiaría todo lo que pensaba. Sabía sobre la muerte de Annie y la conspiración que la había cobrado. «Al jefe no le va a gustar esto», dijo uno de los hombres mientras se reagrupaban fuera de la cabaña. «El jefe no tiene por qué saberlo», respondió Davidson. «Incendiaremos el lugar, informaremos que Rowe murió en un incendio accidental y afirmaremos que los documentos fueron destruidos en el incendio. ¿Y si ya los escondió en otro lugar? Entonces desarmaremos cada centímetro de esta propiedad hasta que los encontremos. Y si eso no funciona, comenzaremos a presionar a sus amigos, a sus conocidos, a cualquiera que pueda saber a dónde podría ir a esconderse». Davidson sacó un teléfono celular, revisando si había señal.
Lo importante es que controlemos la narrativa. Para el mundo exterior, Jediah Rowe fue un viudo afligido que finalmente se desmoronó y quemó su propia casa. Trágico, pero no infrecuente para la gente de la montaña aislada. Mientras Jed los escuchaba planear su asesinato con la eficiencia casual de hombres que habían hecho esto antes, una furia fría se instaló en su pecho. Estos no eran solo funcionarios corruptos o cazadores de tesoros. Eran asesinos profesionales que trabajaban para personas con recursos y conexiones que llegaban mucho más allá de Cedar Falls. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado a un hombre que había pasado toda su vida en estas montañas, que conocía cada sendero y escondite en 50 millas en cualquier dirección, y le habían dado una razón para luchar que iba más allá de la mera supervivencia. El asesinato de Annie sería vengado. Sus pruebas verían la luz, y estos hombres se enfrentarían a la justicia por sus crímenes. Incluso si le costaba la vida, Jed se aseguraría de que la verdad saliera a la luz. La guerra por el legado de Annie había comenzado. Desde su posición oculta, Jed vio a los hombres de Davidson incendiar su cabaña. Las llamas se propagaron rápidamente, alimentadas por décadas de madera curada y recuerdos que ahora se convertían en humo y ceniza. Pero mientras presenciaba la destrucción de su hogar, otra cosa estaba sucediendo que le heló la sangre. El fuego no solo estaba destruyendo su propiedad, estaba iluminando el bosque circundante. Y en esa luz naranja danzante, Jed pudo ver más hombres de los que Davidson había traído. Figuras se movían por los árboles en un patrón coordinado que hablaba de entrenamiento militar y planificación cuidadosa. Esto no era un encubrimiento organizado apresuradamente, era una operación a gran escala que involucraba a docenas de personas. Como si leyera sus pensamientos, Davidson habló a su teléfono. Fase 1 completa. La ubicación del objetivo es desconocida, pero está contenida dentro del área operativa. Inicien la fase 2. La respuesta llegó claramente en el aire nocturno. Una voz que Jed reconoció con una conmoción que casi lo hizo gritar. Entendido, Tom. Nos estamos moviendo a posición ahora. Recuerden, nadie sale vivo de este valle. ¿Quién sabe lo que Rowe descubrió esta noche? Era Thomas Henley, hijo del dueño de la tienda general, un hombre que Jed había conocido desde que Thomas era un niño. Pero la voz en la radio tenía la autoridad de alguien que comandaba una operación significativa, alguien con recursos mucho más allá de lo que un tendero de un pueblo pequeño debería poseer. Thomas, ¿me copias? Continuó Davidson. Necesitamos asumir que tiene los documentos con él. Barrido completo, patrón de cuadrícula estándar, sin supervivientes. Entendido. El equipo 2 se está moviendo al valle de Windvine para asegurar el rancho. El equipo 3 ha bloqueado la carretera principal. No va a salir de aquí. La mente de Jed se tambaleó a medida que el alcance de la conspiración se hacía claro. No se trataba solo de Davidson y unos pocos funcionarios corruptos. Era una red organizada que se había infiltrado en toda la comunidad. ¿Cuántas personas en Cedar Falls eran parte de esto? ¿Cuánto tiempo lo habían estado observando, planeando la noche en que podría descubrir los secretos de Annie? Pero el mayor golpe aún estaba por llegar. A medida que los equipos coordinaban sus movimientos, otra voz se unió al parloteo de la radio, y esta vez detuvo el corazón de Jed por completo. A todos los equipos, soy el comando. Tengan en cuenta que tenemos complicaciones civiles. El pastor Mackenzie está en camino a la propiedad de los Rowe con 2 miembros de la iglesia. Intercepten y contengan. La voz pertenecía al hermano de Annie, Thomas Weatherby, el hombre que supuestamente había muerto en un accidente de rancho 5 años antes. Pero aquí estaba, muy vivo, comandando una operación diseñada para matar a Jed y destruir cualquier prueba de la conspiración que había cobrado la vida de Annie. Todo lo que Jed creía saber sobre los últimos 12 años se desmoronó en un instante. La muerte de Thomas Weatherby había sido fingida. Su funeral, una elaborada decepción diseñada para alejarlo de la sospecha mientras coordinaba el encubrimiento del asesinato de su hermana. La pena que Jed había compartido con la familia Weatherby, el consuelo que se habían dado mutuamente en su pérdida, todo había sido una mentira. A través de su auricular, Thomas continuó dando órdenes con la eficiencia de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Davidson, quiero un registro completo de la propiedad de los Rowe. Si esos documentos están escondidos allí, encuéntrenlos. Henley,
Coordínate con los contactos estatales. Necesitamos que esta área sea declarada una escena del crimen y sellada durante al menos 48 horas. ¿Qué hay del pastor?, preguntó Davidson. Mackenzie no sabe nada útil, pero no podemos arriesgarnos a que hable de lo que podría haber aquí esta noche. Protocolo estándar de accidente automovilístico. Haz que parezca que perdió el control en la carretera de la montaña. Las manos de Jed se cerraron en puños. El pastor Mackenzie había oficiado en su boda con Annie, le había proporcionado consuelo durante su enfermedad final, había sido un amigo genuino durante más de 20 años. Ahora planeaban asesinarlo simplemente porque había elegido la noche equivocada para ir a ver a un feligrés afligido. Pero la aproximación de Mackenzie también representaba una oportunidad. El pastor conocía estas montañas casi tan bien como Jed, y si se le podía advertir a tiempo, podría ser el aliado que Jed necesitaba desesperadamente. Dos hombres que conocían el terreno podrían potencialmente superar a un grupo de búsqueda bien organizado. Moviéndose con cautela por el bosque, Jed comenzó a abrirse camino hacia la carretera principal, por donde Mackenzie probablemente se acercaría. Pero a medida que se movía, los fragmentos del parloteo de la radio revelaban el verdadero alcance de lo que Annie había descubierto y por qué tanta gente estaba dispuesta a matar para mantenerlo oculto. Confirmen que todos los documentos relacionados con el grupo industrial Brennan están asegurados, ordenó Thomas. Afirmativo. Nada se remonta a la estructura corporativa actual. ¿Qué hay de los registros bancarios? Esa es la prioridad. Si las conexiones con los Rothschilds se hacen públicas, estamos ante complicaciones internacionales. Jed se detuvo detrás de un tronco caído, las piezas de un rompecabezas masivo encajando en su lugar. El grupo industrial Brennan era uno de los mayores contratistas de defensa del país, una compañía que había crecido de la fabricación de armas de la era de la Guerra Civil a un gigante militar industrial moderno. Los Rothschilds eran la realeza bancaria internacional. Su imperio financiero abarcaba continentes y siglos. Annie había tropezado con pruebas que conectaban a estas poderosas entidades con el lucro de la guerra civil, y esa evidencia aparentemente era lo suficientemente detallada como para amenazar sus operaciones modernas. No es de extrañar que estuvieran dispuestos a cometer un asesinato para mantenerlo oculto. Líder del equipo, a todas las unidades. La voz de Thomas resonó por la noche. Tengan en cuenta, el objetivo puede tener inteligencia adicional más allá de los documentos de Black. Annie Rowe estaba investigando conexiones entre operaciones históricas y contemporáneas. Asuman que sabe sobre el Proyecto Lázaro. Proyecto Lázaro. Jed nunca había escuchado el nombre antes, pero la forma en que Thomas hablaba sugería algo en curso, algo que hacía que los documentos históricos parecieran menores en comparación. ¿Qué había descubierto Annie que iba más allá de los secretos de la guerra civil? Una nueva voz se unió al tráfico de la radio, más vieja y con el peso de la autoridad absoluta. Soy el comando. Thomas, informa la situación. La situación es fluida pero contenida, señor. El objetivo escapó del contacto inicial, pero permanece dentro del área operativa. Se cree que los documentos están escondidos, pero son recuperables. Marco de tiempo, 6 horas como máximo. Tenemos plena cooperación local y recursos estatales en espera. Aceptable. Pero Thomas, esto termina esta noche. Tu hermana causó suficientes problemas cuando estaba viva. Su marido no tendrá la oportunidad de continuar su trabajo. El desprecio insensible por la vida de Annie encendió una rabia en Jed que quemó su miedo y duda. Estas personas habían asesinado a su esposa y ahora la discutían como si hubiera sido una molestia menor. Lo habían manipulado durante 12 años, dejándolo llorar por una mujer que habían matado mientras planeaban eventualmente matarlo a él también. Pero también habían revelado algo crucial. Thomas Weatherby estaba recibiendo órdenes de otra persona, alguien con aún más autoridad y recursos. La investigación de Annie había ido más allá de la corrupción local para tocar intereses que operaban a nivel nacional o internacional. A través de los árboles que tenía delante, Jed pudo ver los faros que se acercaban en la carretera de la montaña. La vieja camioneta pickup del pastor Mackenzie, moviéndose lentamente a través de la oscuridad hacia lo que su conductor no sabía que era una emboscada. Jed tenía minutos para interceptarlo antes de que los hombres de Davidson
pudieran llevar a cabo su accidente automovilístico. Mientras se movía hacia la carretera, la mente de Jed ya estaba trabajando en un plan que iba más allá de la simple supervivencia. Siani había descubierto conexiones entre el lucro de la guerra civil y los intereses corporativos modernos. Si el proyecto Lázaro representaba una actividad criminal en curso, entonces su evidencia era más que una simple curiosidad histórica. Era un arma que podía derribar a personas poderosas que se creían intocables. Pero primero, tenía que salvar a Mackenzie y encontrar una manera de recuperar los documentos del escondite de su cabaña. El fuego se apagaría eventualmente, y los hombres de Davidson registrarían a fondo las ruinas. Jed necesitaba volver allí antes de que encontraran las pruebas de Annie. La guerra por la verdad se estaba intensificando, pero Jed ya no estaba luchando solo. Tenía un aliado bajando por la carretera de la montaña, y en algún lugar de las cenizas de su antigua vida. Tenía munición que podía destruir a las personas que le habían quitado todo. Era hora de convertir a los cazadores en cazados. Jed llegó a la carretera de la montaña justo cuando los faros del Pastor Mackenzie daban la última curva. La vieja camioneta pickup se movía lentamente, navegando con cuidado por el estrecho camino de grava que serpenteaba a través del bosque hacia la propiedad de Jed. Detrás de esos faros estaba un hombre que no tenía idea de que se dirigía hacia su propia ejecución. Moviéndose rápida pero silenciosamente, Jed se posicionó donde el camino se curvaba bruscamente alrededor de una roca masiva, un lugar donde Mackenzie tendría que reducir aún más la velocidad. A medida que la camioneta se acercaba, Jed se metió en los haces de los faros, con las manos levantadas para mostrar que estaba desarmado. La camioneta se detuvo bruscamente y Mackenzie bajó la ventana. A los 73 años, el pastor todavía era una figura imponente, alto y delgado con cabello blanco, y el tipo de ojos firmes que habían consolado a cientos de feligreses en sus horas más oscuras. Jed, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Vi el fuego desde el pueblo. Las palabras de Mackenzie se apagaron mientras asimilaba la apariencia de Jed, manchado de hollín, con los ojos salvajes, con el aspecto de un hombre que había visto demasiado en muy poco tiempo. «Pastor, tenemos que salir de aquí ahora mismo», dijo Jed con urgencia, moviéndose hacia el lado del pasajero de la camioneta. «Están planeando matarlo. Harán que parezca un accidente en esta carretera de la montaña». El rostro de Mackenzie pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, luego una resolución endurecida que hablaba de sus años de ministerio en un país difícil donde la violencia nunca estaba lejos de la superficie. «Sube», dijo simplemente. Mientras Jed subía a la cabina, Mackenzie ya estaba dando la vuelta a la camioneta en el estrecho espacio, usando técnicas que sugerían que ya había hecho evacuaciones de emergencia antes. «¿Quiénes son ellos y por qué alguien querría hacerme daño?» «Es una larga historia», comenzó Jed. Luego se detuvo cuando el parloteo de la radio crepitó desde la radio CB de Mackenzie. El pastor siempre había monitoreado las frecuencias de emergencia como parte de su papel no oficial como consejero de crisis de la comunidad. «Unidad 7 al comando», informó una voz. «El vehículo objetivo se ha detenido en el punto de control alfa. 2 ocupantes visibles». Mackenzie y Jed intercambiaron miradas. Ya los estaban observando. «Pastor», dijo Jed en voz baja, «necesito que confíe en mí por completo. Todo lo que creía saber sobre la muerte de Annie, sobre las personas que dirigen este pueblo, sobre su propia seguridad, todo ha sido una mentira». Mackenzie asintió con gravedad y aceleró por la carretera de la montaña. Pero en lugar de dirigirse hacia el pueblo, tomó un giro brusco hacia un sendero de tala que Jed ni siquiera había notado. «He sospechado que algo no estaba bien en Cedar Falls durante años», dijo el pastor. «Demasiados accidentes convenientes, demasiadas personas que se van del pueblo de repente, demasiadas preguntas que nadie quería responder». El sendero de tala era áspero y estrecho, apenas lo suficientemente ancho para la camioneta pickup, pero Mackenzie lo navegó con la confianza de alguien que había explorado cada camino rural en el condado. Detrás de ellos, Jed podía ver otros faros siguiéndolos, pero los vehículos de la persecución tenían problemas para igualar el ritmo de Mackenzie en el terreno desafiante. «¿A dónde vamos?», preguntó Jed. «A algún lugar donde no puedan seguirnos fácilmente. Un viejo campamento minero a unas 5 millas de este sendero. Ha estado abandonado desde los años 50, pero los edificios todavía son sólidos».
Podemos quedarnos allí mientras me cuentas lo que realmente está pasando. Mientras rebotaban y se tambaleaban por el bosque, Jed rápidamente describió lo que había descubierto en el rancho y en la carta de Annie. Los documentos ocultos, la conspiración que se extendía desde el lucro de la guerra civil hasta los intereses corporativos modernos. Mackenzie escuchó sin interrupción. Su rostro se volvía más grave con cada revelación. ¿Proyecto Lázaro?, repitió Mackenzie cuando Jed mencionó el nombre. He escuchado eso antes. Hace unos años hubo una investigación federal sobre irregularidades en los contratos de defensa, algo sobre armas que se vendían a gobiernos extranjeros sin la autorización adecuada. La investigación se abandonó de repente y el investigador principal fue transferido a Alaska. ¿Crees que está conectado? En un lugar como Cedar Falls, todo está conectado eventualmente. Mackenzie guió la camioneta alrededor de un camino anegado que habría detenido a la mayoría de los vehículos. La pregunta es, ¿cuán profundo es esto y en quién podemos confiar para que nos ayude a exponerlo? El campamento minero apareció en sus faros como un pueblo fantasma congelado en el tiempo. Varios edificios de madera se agrupaban alrededor de lo que una vez había sido la operación principal, la mayoría todavía en pie a pesar de décadas de clima y abandono. Mackenzie estacionó la camioneta dentro de un gran cobertizo de equipos y apagó el motor. En el silencio repentino, pudieron escuchar vehículos de persecución en la distancia. Los motores se esforzaban mientras los conductores intentaban seguir su ruta a través de un terreno cada vez más difícil, pero los sonidos se volvían más débiles, lo que sugería que la persecución inmediata había sido abandonada a favor de establecer bloqueos de carreteras y patrones de búsqueda. Nos esperarán, dijo Jed. Bloquearán todas las carreteras, registrarán cada edificio en el condado si es necesario. Tal vez, pero tenemos algo que ellos no tienen. Mackenzie sonrió con gravedad. Tenemos la verdad y tenemos a Dios de nuestro lado. En mi experiencia, eso suele ser suficiente. A pesar de todo, Jed se encontró casi sonriendo. La fe de Mackenzie siempre había sido práctica en lugar de teórica. El tipo de creencia que se mostraba en la acción en lugar de las palabras. Si alguien podía ayudarlo a darle la vuelta a esta conspiración, sería el hombre que había pasado 50 años luchando por la justicia en un lugar donde la justicia a menudo era difícil de conseguir. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Mackenzie. Jed pensó cuidadosamente. Los documentos estaban escondidos en su cabaña, pero el edificio ahora era un montón de cenizas y brasas vigilado por hombres armados. Sin embargo, la carta de Annie había mencionado múltiples escondites, ubicaciones dispersas por la propiedad del rancho que solo Jed reconocería de sus recuerdos compartidos. Necesito volver al rancho Windvine, dijo Jed. Annie escondió pruebas en varios lugares allí, pero necesitaré tiempo para encontrarlas sin que me disparen. Eso se puede arreglar. ¿Qué más? Necesitamos contactar a alguien fuera de la estructura de poder local, alguien que no pueda ser comprado o amenazado para que guarde silencio. Mackenzie asintió pensativamente. Tengo un contacto en la oficina local del FBI en Billings, la agente Sarah Chen. Ha estado investigando la corrupción en la aplicación de la ley rural durante los últimos 2 años. Específicamente, ha estado buscando casos en los que los funcionarios locales podrían estar protegiendo actividades ilegales. ¿Podemos confiar en ella? Yo oficié en su boda hace 3 años. Su esposo es un buen hombre, y ella tiene el tipo de integridad que no se doblega bajo presión. Si alguien puede ayudarnos, es Sarah. El sonido de helicópteros en la distancia hizo que ambos miraran hacia arriba. A través de los huecos en el techo del cobertizo, podían ver las luces de búsqueda barriendo el bosque, metódicas y exhaustivas. Están escalando, observó Jed, lo que significa que vamos por el camino correcto. La gente no llama a helicópteros por corrupción a pequeña escala. Mackenzie sacó un viejo teléfono satelital, del tipo que usan los servicios de emergencia en áreas remotas. Sarah necesita saber lo que hemos descubierto, pero lo que es más importante, necesitamos hacerle llegar esos documentos antes de que puedan ser destruidos o desacreditados. Mientras Mackenzie trabajaba para establecer contacto con la agente Chen, Jed estudió el diseño del campamento minero. Los edificios estaban posicionados para aprovechar las características defensivas naturales. Salientes rocosos que proporcionaban cobertura, múltiples rutas de escape a través del bosque circundante, posiciones elevadas que les darían líneas de visión sobre cualquiera que se acercara. Si tuvieran que hacer frente aquí,
Probablemente podrían resistir durante varias horas contra un asalto terrestre. Pero los helicópteros cambiaron la ecuación drásticamente, y cuanto más se demoraran, más recursos podrían traer sus enemigos. Pastor, dijo Jed en voz baja, necesito que entienda algo. Estas personas mataron a Annie porque ella amenazó sus secretos. Nos matarán a ambos sin dudarlo si creen que vamos a exponer el proyecto Lázaro y los otros crímenes que están encubriendo. Mackenzie levantó la vista del teléfono satelital. Sus ojos reflejaban la calma y certeza que lo había sostenido a través de décadas de ministerio a personas en crisis. Jed, he estado preparándome para esta lucha toda mi vida. Tal vez no para esta batalla en específico, sino para la guerra entre la verdad y las mentiras, entre la justicia y la corrupción, entre la gente común y aquellos que piensan que el poder les da el derecho de hacer lo que les plazca. El teléfono satelital crepitó y la voz de una mujer llegó claramente, a pesar de la distancia y la interferencia atmosférica. Agente Chen, aquí. Pastor Mackenzie, no esperaba saber de usted a esta hora. Sarah, tenemos una situación que requiere intervención federal inmediata. Asesinato, conspiración, pruebas de actividad criminal en curso que involucran contratos gubernamentales y tráfico internacional de armas. Una pausa. Luego, Pastor, necesito que tenga mucho cuidado con lo que dice en este canal. ¿Está en peligro inmediato? Sí, y tenemos pruebas que podrían derribar a personas con importantes recursos y conexiones políticas. Ubicación. Mackenzie le dio las coordenadas del campamento minero. Luego agregó, vamos a intentar recuperar pruebas en el rancho Windvine en aproximadamente 2 horas. Si no tiene noticias nuestras al amanecer, asuma que estamos muertos y que todo lo que hemos descubierto muere con nosotros. Entendido. Los recursos federales están en camino a su ubicación. ETA, aproximadamente 90 minutos. ¿Pueden aguantar tanto tiempo? Jed miró el bosque donde los helicópteros daban vueltas como buitres mecánicos y las luces de búsqueda sondeaban cada sombra. En 90 minutos, mucho podía suceder, pero habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Estaremos aquí, respondió Mackenzie. Pero Sarah, ven lista para una pelea. Estas personas ya han demostrado que matarán para proteger sus secretos. Cuando el teléfono satelital se silenció, Jed sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Annie. Esperanza. Durante 12 años había vivido con pena y preguntas que parecían no tener respuesta. Ahora, finalmente, tenía la oportunidad de obtener justicia para la mujer que amaba y exponer la conspiración que había destruido tantas vidas. La batalla final estaba a punto de comenzar. Los helicópteros pasaron por encima de ellos 2 veces más antes de pasar a buscar otras áreas. Sus luces de búsqueda sondeaban el bosque como ojos mecánicos cazando presas. Jed y Mackenzie usaron la calma para prepararse para lo que ambos sabían que sería su hora más peligrosa. Regresar al rancho Windvine para recuperar las pruebas ocultas de Annie. Estarán vigilando el rancho, dijo Mackenzie mientras revisaban sus suministros. Probablemente lo tengan más cerrado que la bóveda de un banco. Tal vez, pero no conocen la propiedad como yo. Jed estudió un mapa dibujado a mano que había boceteado de memoria, marcando las ubicaciones que Annie había codificado en su carta. Hay un sendero de animales que se acerca desde el norte. Sigue el arroyo Clearwater a través de un barranco que no pueden ver desde la casa. Solía tomar esa ruta cuando cortejaba a Annie y no quería que su padre supiera que la visitaba. Mackenzie sonrió a pesar de sus sombrías circunstancias. Algunas habilidades de los días de juventud de un hombre resultan útiles de maneras inesperadas. Salieron del campamento minero a pie, moviéndose por el bosque que Jed conocía tan bien como las habitaciones de su cabaña quemada. La noche era fresca y clara, con suficiente luz de luna para navegar, pero no tanta como para que fueran fácilmente detectados por los vigilantes. Detrás de ellos, el resplandor de la casa destruida de Jed todavía era visible a través de los árboles, un recordatorio de cuánto ya se había perdido por esta conspiración. La aproximación al rancho los llevó al barranco de Clearwater Creek, donde el sonido del agua en movimiento enmascararía sus pasos, y los empinados bancos proporcionarían ocultación de cualquiera que estuviera vigilando las aproximaciones principales. A medida que se acercaban a la propiedad, Jed pudo ver luces posicionadas alrededor de la casa y el granero.
No la iluminación aleatoria de las búsquedas, sino la colocación metódica de los perímetros de seguridad, una configuración profesional, entrenamiento militar o de la policía. Ambos, probablemente. Thomas ha estado planeando esto durante años. Jed sintió una ira familiar, ardiendo en su pecho al pensar en el hermano de Annie coordinando su asesinato. Mientras consolaba a la familia en su funeral, llegaron al primero de los escondites de Annie justo cuando la campana de la iglesia en Cedar Falls dio la medianoche. Un sonido que se extendió claramente por el aire de la montaña y les recordó lo aislados que estaban de cualquier ayuda inmediata. La ubicación era un roble golpeado por un rayo donde Jed había tallado sus iniciales durante una de sus reuniones secretas 40 años antes. Las letras talladas eran apenas visibles ahora, desgastadas y cubiertas por la corteza, pero los dedos de Jed las encontraron fácilmente en la oscuridad, según las instrucciones codificadas de Annie. Ella había escondido algo en una caja de metal enterrada a 3 pies al norte del árbol, en la base de una roca distintiva. Trabajando a tientas, Jed y Mackenzie cavaron cuidadosamente con herramientas que Mackenzie había traído de su camioneta. La tierra estaba blanda por las lluvias recientes, y en cuestión de minutos descubrieron un recipiente impermeable del tamaño de una caja de puros. Dentro había fotografías, docenas de ellas, que mostraban documentos que Annie aparentemente había descubierto y fotografiado antes de devolverlos a sus escondites. Las imágenes mostraban correspondencia entre industriales de la era de la Guerra Civil y agentes confederados, registros bancarios que documentaban pagos a proveedores tanto de la Unión como de la Confederación, y manifiestos de envío que demostraban que se habían vendido armas y suministros a ambos bandos del conflicto. Pero lo más inquietante eran los documentos modernos mezclados con los históricos. Archivos corporativos que mostraban cómo las compañías de la era de la Guerra Civil habían evolucionado hasta convertirse en contratistas de defensa modernos. Registros financieros que probaban que las familias que se habían beneficiado del sufrimiento en tiempos de guerra habían utilizado esa riqueza para obtener influencia política contemporánea. Y lo más condenatorio de todo, pruebas de que el Proyecto Lázaro era una continuación moderna del mismo tráfico ilegal de armas que había comenzado durante la Guerra Civil. Jesús, susurró Mackenzie mientras examinaba las fotografías con una linterna. Esto no es solo corrupción histórica. Es una empresa criminal en curso que abarca 5 generaciones. Un sonido desde la dirección de la casa los hizo congelarse a ambos. Las voces se hicieron más fuertes a medida que una patrulla se movía por los árboles cercanos. Jed rápidamente volvió a empaquetar las fotografías y guió a Mackenzie más profundamente en el barranco, siguiendo el arroyo hacia el segundo escondite que Annie había descrito. Esta ubicación era más peligrosa, más cerca de la casa, cerca del lugar donde una vez había florecido el jardín de Annie, con verduras y flores que ella había cuidado con tanto esmero. Pero también era donde había escondido la evidencia más importante. Los documentos que probarían que el Proyecto Lázaro no se trataba solo de tráfico de armas, sino de algo mucho más siniestro. A medida que se acercaban al área del jardín, Jed pudo ver que los hombres de Davidson habían estado ocupados. El suelo alrededor de la casa había sido revuelto por búsquedas sistemáticas, y varias áreas mostraban signos de excavación reciente. Habían encontrado algunos de los escondites de Annie, pero aparentemente no todos. El segundo escondite estaba enterrado debajo de lo que una vez había sido el jardín de rosas de Annie, en un lugar que ella había descrito como donde las rosas amarillas recuerdan nuestro primer baile. Jed sabía exactamente lo que quería decir. Un rosal en particular que ella había plantado para conmemorar su día de bodas, posicionado para que pudiera verlo desde la ventana de la cocina mientras trabajaba. El rosal ya no estaba, probablemente pisoteado durante las búsquedas, pero la memoria de Jed del diseño del jardín era lo suficientemente precisa como para localizar el lugar correcto. Este recipiente era más grande, estaba enterrado más profundamente, y cuando lo abrieron, ambos hombres entendieron de inmediato por qué Annie había sido asesinada. Los documentos en el interior demostraban que el Proyecto Lázaro no se trataba solo de ventas ilegales de armas. Se trataba de crear deliberadamente conflictos internacionales para justificar un mayor gasto en defensa. La conspiración involucraba a contratistas de defensa, funcionarios gubernamentales y agentes extranjeros que trabajaban juntos para iniciar guerras con fines de lucro.
y había descubierto pruebas de que se vendían armas a organizaciones terroristas, de operaciones de falsa bandera diseñadas para justificar intervenciones militares, de funcionarios estadounidenses que se coordinaban con enemigos extranjeros para crear crisis que beneficiarían al complejo militar industrial. Esto es traición, dijo Mackenzie, su voz apenas un susurro. No solo corrupción o lucro, traición real contra los Estados Unidos. Antes de que Jed pudiera responder, los focos se encendieron a su alrededor, convirtiendo la noche en un día artificial y áspero. Estaban rodeados, atrapados a la intemperie sin ningún lugar a donde correr, y con pruebas que la gente poderosa mataría para suprimir. No se muevan. La voz de Davidson resonó a través de un megáfono. Están rodeados por agentes federales que llevan a cabo una investigación legal. La mentira era tan audaz que Jed casi se rió. Estos no eran agentes federales. Eran contratistas militares privados y funcionarios corruptos que trabajaban para proteger una conspiración que llegaba a los niveles más altos del gobierno y la industria. Pero a medida que las figuras armadas emergían del ocultamiento alrededor del jardín, Jed se dio cuenta de que la verdad de su identidad importaba menos que la realidad de su situación. Él y Mackenzie estaban superados en número en al menos 10-1, en terreno abierto sin cobertura y sin rutas de escape. «Jedediah Rowe», gritó otra voz, y a Jed se le heló la sangre al reconocer a Thomas Weatherby saliendo a la luz. El hermano de Annie parecía más viejo que su supuesta edad al morir, pero no había forma de confundir el parecido familiar o el frío cálculo en sus ojos. «Hola, Jed. Desearía que hubiéramos evitado este enfrentamiento, pero forzaste nuestra mano al negarte a dejar el pasado enterrado donde pertenece. El pasado». Jed se levantó lentamente, con las manos visibles pero no levantadas en señal de rendición. «Mataste a tu propia hermana. Me dejaste llorar durante 12 años mientras encubría su asesinato. ¿Y a eso le llamas el pasado?» Thomas se acercó, flanqueado por hombres armados que se movían con precisión militar. Annie siempre fue demasiado curiosa para su propio bien. Incluso de niños, no podía dejar los misterios solos. Cuando comenzó a investigar la historia familiar, a hacer preguntas sobre los negocios del bisabuelo, tratamos de redirigir sus intereses, pero ella siguió cavando. Entonces la envenenaste. Le dimos oportunidades para que se detuviera. Múltiples advertencias, oportunidades para alejarse del conocimiento peligroso. Ella eligió continuar sabiendo los riesgos. Mackenzie habló. Su voz llevaba la autoridad moral de décadas luchando por la justicia. Ningún conocimiento vale el asesinato de una mujer inocente. Ningún secreto vale la traición de tu propia familia. Thomas dirigió su atención al pastor, y algo parpadeó en su expresión. Arrepentimiento tal vez, o el reconocimiento de una línea que había cruzado hace mucho tiempo y que nunca podría volver a cruzar. «Pastor Mackenzie, lamento que se haya involucrado en esto. Si se hubiera quedado en casa esta noche, podría haber vivido sus años restantes en una ignorancia pacífica». «La ignorancia no es paz», respondió Mackenzie con firmeza. «Es solo justicia aplazada». El sonido de los helicópteros que se acercaban hizo que todos miraran hacia arriba, pero no eran los helicópteros de búsqueda de antes. Eran aves de transporte militar más grandes que se acercaban rápida y baja. Y por la reacción de los hombres de Thomas, no eran refuerzos que esperaban. «Señor», gritó uno de los contratistas con urgencia, «tenemos recursos federales entrantes, múltiples aviones, fuerza desconocida». Thomas habló rápidamente a su radio. «Control, soy el líder de campo. Solicito extracción inmediata, intervención federal inminente». La respuesta llegó con un pánico apenas controlado. «Negativo en la extracción. Aborten la operación y dispersen». Repito, aborten y dispersen. Esta operación está quemada. Thomas se quedó mirando la radio con incredulidad. Luego a Jed y Mackenzie con una mezcla de rabia y resignación. «Han destruido algo que tardó generaciones en construirse». «Bien», respondió Jed simplemente. Los helicópteros estaban directamente sobre ellos ahora, y los focos, aún más brillantes que las unidades terrestres, iluminaban toda el área. Por los altavoces, la voz de una mujer resonó por el valle. «Soy la agente del FBI, Sarah Chen. Están rodeados por agentes federales.
Bajen sus armas y ríndanse de inmediato. La llegada de los agentes federales cambió todo en un instante. Los contratistas de Thomas, enfrentados a la opción de un tiroteo sin esperanza contra las fuerzas federales o la rendición, comenzaron a bajar sus armas y a retroceder de sus posiciones. Pero el propio Thomas pareció sufrir una transformación diferente. La máscara de la autoridad civilizada cayó para revelar algo desesperado y peligroso debajo. «No entienden lo que han hecho», le dijo a Jed, su voz con un tono de histeria. «Esta conspiración que están tan ansiosos por exponer ha protegido los intereses estadounidenses durante más de un siglo. Los beneficios de nuestras operaciones han financiado la recopilación de inteligencia, operaciones encubiertas e iniciativas estratégicas que mantuvieron a este país a salvo. ¿Iniciando guerras?», exigió Mackenzie. «¿Vendiendo armas a terroristas?». «Siendo realistas sobre cómo funciona el mundo», replicó Thomas. «La democracia es un lujo que requiere fuertes industrias de defensa y redes de inteligencia extranjera. El proyecto Lázaro se aseguró de que Estados Unidos siempre tuviera los recursos y la información necesarios para proteger nuestra forma de vida». La voz de la agente Chen resonó de nuevo desde los helicópteros. «Señor Weatherby, esta es su última advertencia. Ríndase de inmediato o enfrente las consecuencias». Thomas sacó un detonador de radio, sosteniéndolo para que todos lo vieran. «Agente Chen, sugiero que reconsidere su posición. Hay cargas explosivas colocadas en todo este valle, suficientes para arrasar la casa del rancho, destruir todas las pruebas que sus amigos han recuperado y eliminar a cualquiera en un radio de media milla». A Jed se le heló la sangre. Thomas amenazaba con destruir no solo las pruebas, sino a todos los presentes, incluidos sus propios hombres. La conspiración lo había llevado tan lejos de la razón humana normal que el asesinato en masa parecía una solución aceptable. «Thomas», dijo Jed con cuidado, «tu hermana no querría esto. Annie creía en la verdad, en la justicia, en hacer lo correcto sin importar el costo. Esto no es lo que ella habría elegido». «Mi hermana era ingenua», gritó Thomas, su compostura finalmente rompiéndose por completo. «Pensó que podía exponer secretos centenarios sin consecuencias, que la justicia era más importante que la estabilidad. Nunca entendió que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. O tal vez entendió que algunas mentiras son demasiado peligrosas para ser mantenidas», replicó Mackenzie en voz baja. El enfrentamiento se prolongó por largos momentos con agentes federales posicionados alrededor del perímetro, pero incapaces de actuar sin arriesgarse a bajas masivas. El dedo de Thomas se cernía sobre el detonador mientras sus contratistas observaban nerviosamente, claramente teniendo dudas sobre seguir a un hombre que había progresado de la corrupción al posible asesinato en masa. Luego, cortando la tensión como una voz del más allá, llegó un sonido que hizo que todos se congelaran. La voz de Annie, clara y fuerte, llevada por el viento nocturno desde la dirección de la casa del rancho. «Thomas, baja ese detonador, por favor». Thomas se giró hacia la casa, su rostro se puso blanco por la conmoción. Allí, de pie en el porche delantero en un charco de luz etérea, estaba Annie Weatherby Rowe. Se veía exactamente como en vida, pero translúcida, brillando como las ondas de calor que se elevan del pavimento de verano. «Annie», susurró Thomas, su mano temblando tanto que el detonador casi se le resbaló. «Te he estado observando, hermanito, observando en lo que te convertiste después de mi muerte. Las decisiones que tomaste en nombre de proteger los secretos familiares». Su voz tenía una tristeza que pareció resonar en todo el valle. «Esto no es protección, es destrucción. Te has convertido en lo mismo contra lo que nuestra familia luchó». «No lo entiendes», dijo Thomas desesperadamente. «Lo hice por ti, por la familia. Lo hiciste por miedo», lo interrumpió Annie suavemente. «Miedo a las consecuencias, miedo al cambio, miedo a admitir que la riqueza de nuestra familia se construyó con dinero de sangre. Pero Thomas, algunos precios son demasiado altos para pagarlos, incluso por seguridad». Jed observó con asombro cómo el espíritu de Annie caminaba lentamente desde el porche, acercándose a su hermano con la misma paciencia amorosa que le había mostrado en vida cuando cometía errores infantiles. Pero este no era un error infantil. Esto era maldad elegida deliberadamente y mantenida durante años. Los documentos que Jed encontró esta noche expondrán todo.
continuó Annie. El proyecto Lázaro, el lucro histórico, la traición moderna, todo. Puedes elegir que eso suceda pacíficamente, o puedes elegir agregar asesinato en masa a tus crímenes. Pero de cualquier manera, la verdad va a salir a la luz. Thomas miró a su alrededor salvajemente, viendo a los agentes federales posicionados en toda el área, a sus propios hombres retrocediendo de él, y al fantasma de su hermana parado a solo 10 pies de distancia, con una compasión infinita en sus ojos. El peso de sus decisiones, la enormidad de sus crímenes, pareció caer sobre él de golpe. No puedo ir a prisión, Annie. No puedo enfrentar lo que he hecho. Sí, puedes, respondió ella con firmeza. Puedes elegir ser valiente ahora al final, incluso si no pudiste elegirlo antes. Puedes ayudar a Jed a exponer la verdad por completo. Ayudar a los agentes federales a entender cuán profunda es esta conspiración. Finalmente puedes hacer algo que me haría sentir orgullosa de llamarte mi hermano. El detonador se resbaló de los dedos de Thomas, cayendo al suelo con un suave golpe que pareció resonar como un trueno en el silencio. Se quedó allí por un momento, luciendo perdido y roto, antes de levantar lentamente las manos en señal de rendición. «Agente Chen», gritó con una voz apenas audible, «me rindo. Cooperaré plenamente con su investigación». Los agentes federales se movieron rápidamente, asegurando el detonador y llevando a Thomas bajo custodia con profesional eficiencia. Pero mientras lo alejaban, él seguía mirando el lugar donde Annie se había parado, aunque su imagen ya había comenzado a desvanecerse. «Jed», la voz de Annie llegó una última vez, hablándole solo a él ahora. «Estoy tan orgullosa de ti. Encontraste la verdad, hiciste lo correcto y honraste nuestro amor buscando justicia en lugar de venganza». «Annie», comenzó Jed, pero ella ya se estaba disolviendo en el aire nocturno, dejando solo el más tenue aroma a lavanda y la calidez de un amor que trascendía la muerte misma. La agente Chen se acercó a Jed y Mackenzie. Su comportamiento profesional se suavizó por el reconocimiento de lo que habían soportado. «Señor Rowe, Pastor Mackenzie, necesito que sepan que lo que han descubierto esta noche es el avance por el que hemos estado trabajando durante años. Las pruebas que recuperaron nos ayudarán a desmantelar una conspiración que llega a múltiples agencias gubernamentales y grandes corporaciones». Jed asintió, todavía mirando el lugar donde Annie había aparecido. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora nos aseguramos de que esto nunca vuelva a suceder. Las personas responsables del asesinato de su esposa, del proyecto Lázaro, de décadas de corrupción y traición, van a enfrentar la justicia. Justicia completa». Mientras los agentes federales procesaban la escena del crimen y comenzaban la investigación masiva que seguiría, Jed sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Annie. Paz. No la paz de olvidar o seguir adelante, sino la paz de la finalización de una promesa cumplida y un mal finalmente corregido. La verdad estaba fuera. Los asesinos de Annie se enfrentarían a un juicio, y la conspiración que había cobrado tantas vidas finalmente fue expuesta. No era el final que Jed habría elegido, pero era el final que Annie había muerto tratando de lograr. La justicia por fin había sido servida. 6 meses después, Jed estaba en el porche recién reconstruido del rancho Windvine, viendo el sol ponerse detrás de las montañas que habían albergado su historia de amor con Annie durante más de 4 décadas. La investigación federal había concluido con acusaciones que llegaban desde funcionarios locales como el Sheriff Davidson hasta las salas de juntas corporativas en Nueva York y Washington. El proyecto Lázaro había sido expuesto como una de las conspiraciones criminales más grandes y de mayor duración en la historia de Estados Unidos. Sus tentáculos se extendían a contratos de defensa, decisiones de política exterior y tráfico internacional de armas que abarcaban 5 generaciones. Thomas Weatherby había cumplido su palabra, cooperando plenamente con los investigadores federales y proporcionando detalles que ayudaron a desentrañar redes de corrupción que de otro modo podrían haber permanecido ocultas durante décadas más. Pasaría el resto de su vida en una prisión federal, pero su testimonio había sido crucial para llevar la justicia a las docenas de personas que habían sido asesinadas a lo largo de los años para proteger los secretos de la conspiración. La casa del rancho había sido restaurada con dinero del seguro y fondos de restitución federal, reconstruida exactamente como Annie la había planeado antes de su muerte.
Cada habitación reflejaba su visión. Desde la cocina donde soñaba con cocinar comidas para sus nietos que la visitaban, hasta la sala de costura donde había planeado terminar los edredones que ahora contaban la historia de su investigación en tela e hilo. El pastor Mackenzie subió los escalones del porche, moviéndose más lentamente que 6 meses antes, pero con la satisfacción de un hombre que había luchado la buena batalla y había ganado. Buenas noches, Jed. Hermoso atardecer esta noche. Annie siempre dijo que este era el lugar perfecto para ver el final del día, respondió Jed. Se acomodó en la mecedora que ya no se movía sin viento, pero que aún llevaba la calidez de los recuerdos que nunca se desvanecerían. ¿No te arrepientes de quedarte aquí? En lugar de mudarte a algún lugar sin tantas asociaciones difíciles. Jed consideró la pregunta como lo había hecho muchas veces en los últimos meses. Aquí es donde sucedió nuestra historia de amor. Las partes buenas y las partes trágicas, la alegría y el dolor. Todo está aquí. Mudarse se sentiría como abandonarla 2 veces. Mackenzie asintió, entendiendo las profundas raíces que ataban a un hombre a los lugares donde su corazón había aprendido a amar. ¿Y Annie, todavía sientes su presencia a veces? Usualmente por las mañanas cuando la niebla se levanta del arroyo o por las tardes cuando la luz cae justo sobre el prado. Pero es diferente ahora. Pacífica, como si finalmente estuviera en paz sabiendo que la verdad salió a la luz. La investigación de la agente Chen había revelado que el proyecto Lázaro no era único. Conspiraciones similares habían operado a lo largo de la historia de Estados Unidos, utilizando conflictos militares y crisis internacionales para generar ganancias para familias y corporaciones bien conectadas. Pero la evidencia de Annie había proporcionado la prueba definitiva necesaria para exponer y procesar las redes que se habían escondido detrás del patriotismo y la seguridad nacional durante generaciones. Los juicios continuarían durante años, pero la amenaza inmediata había terminado. Las personas que habían matado a Annie, que habían amenazado a Mackenzie, que habían intentado enterrar la verdad bajo la violencia y la intimidación, estaban muertas, encarceladas o huyendo de la persecución en países sin tratados de extradición. Recibí una carta de la agente Chen ayer, dijo Jed, sacando un sobre del bolsillo de su camisa. Pensé que querrías escuchar las últimas noticias. Mackenzie se acomodó en la silla a su lado mientras Jed leía la correspondencia oficial del FBI. Señor Rowe, quería informarle sobre los juicios finales relacionados con el proyecto Lázaro. El grupo industrial Brennan ha acordado pagar $2.400 millones en multas y restitución, y se utilizarán fondos adicionales para establecer la Fundación Annie Weatherby Rowe para la responsabilidad gubernamental. El sacrificio de su esposa no solo ha llevado a sus asesinos ante la justicia, sino que ha creado reformas duraderas que ayudarán a prevenir conspiraciones similares en el futuro. A ella le habría gustado eso, dijo Mackenzie en voz baja. Annie siempre creyó que el bien podía surgir incluso de las peores tragedias si la gente estaba dispuesta a trabajar por la justicia. Mientras la oscuridad se instalaba en el valle, Jed reflexionó sobre el extraño viaje que lo había llevado de ser un viudo afligido, evitando recuerdos dolorosos, a ser un hombre en paz tanto con el amor como con la pérdida. La verdad sobre la muerte de Annie había sido devastadora, pero también había sido liberadora. Durante 12 años, había cargado con la culpa de no haber podido salvarla de la enfermedad. Ahora, sabía que su muerte no había sido su fracaso. Había sido un asesinato cometido por personas que temían su coraje y determinación. ¿Crees que ella lo sabía?, preguntó Mackenzie, siguiendo los pensamientos de Jed con la intuición que provenía de décadas de aconsejar a personas en duelo. Cuando estaba escondiendo todas esas pruebas, dejándote pistas para que encontraras la verdad, ¿crees que ella sabía que podría no sobrevivir para ver la justicia hecha? Jed miró las montañas donde se había enamorado por primera vez de la hija de un ganadero, que soñaba con cambiar el mundo a través de pequeños actos de coraje y bondad. Creo que ella conocía los riesgos, pero también creo que me conocía lo suficientemente bien como para entender que eventualmente encontraría la fuerza para terminar lo que ella comenzó. La mecedora crujió suavemente con la brisa de la noche, y por un momento Jed pudo jurar que sintió la mano de Annie rozar su hombro con el toque familiar que lo había consolado durante 40 años de matrimonio. El amor, había aprendido, no se disminuía con la muerte. Se refinaba con ella, se purificaba en algo más fuerte que la pena
y más duradero que el dolor. Gracias, susurró a la oscuridad que se acumulaba, sabiendo que de alguna manera, en algún lugar, Annie podía escucharlo. Gracias por confiarme en la verdad. Gracias por creer que podría llevarlo a cabo. Las montañas mantuvieron su paz, y el arroyo cantó su eterna canción. Y Jed se sentó en la silla favorita de su esposa, finalmente en casa, en un lugar donde el amor y la justicia habían prevalecido sobre la corrupción y el miedo. El pasado siempre traería dolor, pero también traía la promesa de que algunas cosas, la verdad, el amor y el coraje para luchar por ambos, nunca podrían ser destruidas por aquellos que preferían la oscuridad a la luz. El legado de Annie vivió, no solo en la fundación que llevaba su nombre o en los juicios que vindicaron su sacrificio, sino en la tranquila certeza de que a veces, cuando la gente buena se niega a aceptar la injusticia, el arco del universo moral realmente se inclina hacia la justicia. El sol terminó de ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos de oro y púrpura que le recordaron a Jed la tarde de 43 años antes, cuando un joven leñador se había atrevido por primera vez a hablar con la hija de un ganadero en un festival de la cosecha. Algunas historias, se dio cuenta, nunca terminan realmente. Simplemente se transforman en algo más grande que su narración original, convirtiéndose en parte de la eterna lucha humana entre lo que es y lo que debería ser. En esa transformación, Annie Weatherby Rowe había encontrado su inmortalidad y Jedi Rowe había encontrado su paz.